En griego también existen signos de puntuación. Estos fueron inventados más o menos unos 200 años antes de Cristo por Andrónico de Rodas, pero fueron ya utilizados hasta 4 siglos después de Cristo. Eso quiere decir que en los manuscritos más antiguos no tenemos signos de puntuación, pero en los Nuevos Testamentos griegos que tienen las sociedades bíblicas o cualquier otra institución, van a tener generalmente signos de puntuación que fueron agregados después a los manuscritos. No son tan cruciales a la hora de hacer exégesis, pero sí a la hora de hacer una lectura, y es importante que el estudiante de griego los conozca porque van a aparecer en el Nuevo Testamento griego. Recordemos, los apóstoles no los utilizaron, obviamente ellos escribieron sin signos de puntuación, pero los escribas posteriores que hablaban griego como su lengua materna determinaron dónde ponerlos. Entonces, a la hora de hacer una exégesis, los signos de puntuación van a ser importantes, pero no fundamentales. Pero eso sí, importantes para poder reconocer el sentido del texto. En griego son 4. Como en español, el punto y la coma se usan exactamente igual. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, un punto y esto se va a utilizar como el punto en español, y tenemos una coma y esta se va a utilizar como la coma en español. Ni más ni menos. Claro, van a haber algunas pequeñas diferencias, pero recordemos que ni en español nos ponemos de acuerdo en cómo utilizar las comas. O sea, si uno investiga cómo se utiliza la coma en español, resulta que un estudioso de la gramática va a utilizar unas reglas y otro estudioso de la gramática va a utilizar otras reglas. El 90% de las veces los gramáticos están de acuerdo, pero hay un 10% de veces en que algunos opinan de una forma y otros de otra. Entonces no podemos decir incluso que el griego utiliza las comas exactamente como el español. Va a ser, vamos a decir, similar. Los dos signos de puntuación que son diferentes son estos otros. El punto y coma en griego significa interrogación. O sea, no significa punto y coma en español. Cuando veamos un punto y coma en griego, significa que lo que acabamos de tener es una pregunta. Y en este sentido, este signo de interrogación es como el del inglés. Recordemos que en español hay un signo de interrogación de apertura y hay un signo de interrogación de cierre de la oración. En inglés no tenemos el de apertura porque el inglés utiliza una modificación de las palabras para hacer las preguntas. Simplemente tenemos el de cierre. Bien, en griego, entonces, no hay un signo de puntuación de apertura. Hay ciertas palabras que se utilizan en determinados momentos, como las palabras de preguntas, como las preguntas retóricas, algo que vamos a ver después, donde se utiliza o se utiliza me, pero generalmente no va a haber un signo de interrogación al inicio, no va a existir. Simplemente va a existir el de cierre y eso significa que lo que acabamos de leer es una pregunta. El otro signo de interrogación, que este no, perdón, el otro signo de puntuación, que no existe en español, pero en griego sí, es este punto arriba. No es como el punto nuestro, el que está arriba, que está abajo de la oración, sino es un punto colocado arriba. Este punto va a ser equivalente a nuestros 2 puntos o a nuestro punto y coma. Eso quiere decir que cuando el traductor lo encuentra, tiene que determinar si va a utilizar 2 puntos o va a utilizar punto y coma. Y esto ya depende, que utilice 2 puntos o punto y coma, depende de la gramática española, no de la gramática griega. Hay que tomar una buena decisión. El punto y coma es como una coma más prolongada, como un énfasis más grande, un espacio más grande entre el dos cláusulas. Los 2 puntos es cuando se va a abrir una cita literal o es cuando se va a hacer una enumeración de cosas, una enumeración de aspectos que se van a mencionar. Entonces, ya el estudiante determinará qué es lo que debe traducir. Conste, solamente hay una traducción posible. No es que puede elegir al azar si va a poner 2 puntos o punto y coma.
tiene el estudiante que determinar qué es lo que va a utilizar, pero eso no depende de la gramática griega, sino depende de la gramática española. Recordemos que todo traductor tiene que entender muy bien el idioma extranjero, pero al mismo tiempo debe conocer muy bien su idioma para hacer una traducción que tenga sentido.